Estimados estudiantes, en esta ocasión hablaremos de los aminoglucósidos, pasando por los fundamentos farmacológicos hasta la práctica clínica. Mi nombre es José Aníbal Chacón. Los objetivos del aprendizaje serán comprender los fundamentos farmacológicos de los aminoglucósidos y aplicarlos en situaciones clínicas reales, pasando desde su historia y estructura a hablar del mecanismo de acción y el espectro, farmacocinética y dosificación, toxicidad, reacciones adversas y monitoreo, y las indicaciones clínicas en la práctica diaria. Los aminoglicósidos surgieron a partir primero de ciertas observaciones. En 1920 algunos investigadores mencionaban ya que ciertos actinomicetos producían sustancias tóxicas para las bacterias. Pero probablemente a la luz de estos conocimientos no se hicieron no se les ocurrió investigar estos actinomicetos por sus propiedades farmacológicas como inhibidores del crecimiento bacteriano. Hasta que más o menos en los años 40, el profesor Waxman, que trabajó arduamente con un equipo multidisciplinario, utilizó algunos crecimientos de Streptomyces y algunos otros actinomicetos para inhibir el crecimiento bacteriano, ganándose un premio Nobel en 1952. Estos antibióticos fueron descubiertos a partir de bacterias del suelo, como se mencionaba en la diapositiva, principalmente de los dos géneros que veremos a continuación, que son el Streptomyces y la microspora. Esa diferencia queda reflejada en los nombres en inglés y de pronto en el español nosotros no lo vemos, pero por ejemplo en el inglés los que terminan con mycin con Y son derivados de la streptomicina, del streptomyces, por ejemplo kanamicina, tobramicina y streptomicina. Y en cambio los que terminan en mycin con I latina son derivados de microspora. Es importante mencionar que esta es una regla que no sirve para clasificar medicamentos, sino que solamente nos ayuda a entender de dónde deriva cada uno de los mismos. Todos los aminoglucósidos tienen o comparten una estructura química muy parecida. Están hechos por un centro que tiene una molécula llamada aminociclitol, a la que se unen uno o varios aminoazúcares. No es necesario memorizar estos nombres, lo importante es entender que esta estructura hace que los aminoglucósidos tengan propiedades similares. Las características más importantes es que son moléculas hidrofílicas, es decir, que les gusta el agua y no la grasa, y esto explica prácticamente su farmacología. No atraviesan fácilmente membranas lipídicas, no se absorben por vía oral, pasan muy poco al sistema nervioso central y el tejido adiposo y se distribuyen principalmente en el líquido extracelular. Además, como prácticamente no se metabolizan, el riñón los elimina intactos por filtración glomerular. Dentro de los aminoglicósidos ustedes pueden recordar fácilmente este mnemotécnico T-Cagen, tobramicina, kanamicina, gentamicina, streptomicina y neomicina. Podemos dividirlos o clasificarlos en naturales y sintéticos. Los naturales pueden ser derivados de estos actinomicetos, el streptomyces, del cual derivan la streptomicina, neomicina, kanamicina, tobramicina y paromomicina. Y microspora es el actinomiceto natural que deriva a gentamicina. Dentro de los sintéticos, el más común utilizado, la amicacina. Aquí les presento de manera rápida algunos de los miembros de la familia de los aminoglicósidos. La gentamicina es un aminoglicósido de los más utilizados en pediatría y en el ámbito hospitalario. Tiene un costo bajo y la mayoría de usos es en pacientes que tienen resistencia antibiótica. La amicacina es de elección generalmente para bacterias resistentes. La tobramicina tiene mayor actividad contra Pseudomonas aeruginosa,
Se utiliza sobre todo en formulaciones oftalmológicas y también para la fibrosis quística de manera inhalada. La streptomicina es importante desde el punto de vista histórico por su uso en tuberculosis y brucelosis, y la neomicina prácticamente solo para uso intestinal o tópico debido a su alta toxicidad sistémica. De manera inicial, el mecanismo de acción de los aminoglucósidos es unirse irreversiblemente a la subunidad 30S ribosomal, induciendo errores en la lectura del ARN mensajero. Las proteínas aberrantes que se forman se insertan en la membrana, aumentando la permeabilidad y permitiendo más entrada de antibiótico, un ciclo que culmina con la muerte bacteriana. En condiciones de oxígeno adecuado, o sea, aeróbicas, los aminoglicósidos ejercen una acción bactericida, aunque su mecanismo de acción no se completamente, ejercen un papel importante en la inhibición de la síntesis de proteínas. Para ejercer este efecto, los aminoglicósidos deben primero iniciar una penetración o una internalización a las bacterias. Y aquí vamos a discriminar entre bacterias gram positivos y gram negativos. En las bacterias gram negativos la tienen más fácil. Los aminoglicósidos son compuestos catiónicos y se unen a los residuos de los lipopolisacáridos cargados negativamente en los extremos de los fosfolípidos, en la membrana. Ese modelo de mosaico que recordamos de primer año de medicina, pues en esa membrana hay fosfolípidos y ellos se unen, los aminoglicósidos, a las proteínas aniónicas. Es por esto que los aminoglicósidos desplazan competitivamente el magnesio y el calcio, que habitualmente se encuentran en la pared bacteriana. De esa manera, esta es una primera fase y luego los aminoglicósidos los que alcanzan el citoplasma bacteriano, generan una segunda fase que es la que actúa sobre el citoplasma bacteriano y posteriormente en el ribosoma, en una fase secundaria que es la de la síntesis de las proteínas. Entonces, en las bacterias gram negativas se difunden a través de unos canales llamados porinas, al igual que los beta-lactámicos, que también tenían su mecanismo de acción por medio de porinas, y dependen de un gradiente eléctrico transmembrana. Es por eso que tienen una limitación, que es la velocidad puede estar limitada dependiendo de la unión a cationes divalentes, a hiperosmolaridad, a pH ácido o un ambiente anaeróbico. En bacterias gram positivo, los aminoglicósidos atraviesan la pared celular. Normalmente se utilizan en combinación con otros medicamentos que ayuden a mejorar su efecto antibiótico. Otra cosa importante es el efecto post-antibiótico, que describe esta propiedad que tienen los aminoglicósidos de seguir funcionando después de que ha caído su valor sérico. Es decir, que aunque el antibiótico ya no esté medible, puede que tenga un efecto a concentraciones inhibitorias mínimas, y este efecto puede perdurar horas después de que el medicamento ya no esté en sangre. En esta segunda fase del mecanismo de acción, los aminoglicósidos interfieren con el inicio de la síntesis de proteínas, lo que conduce a la acumulación de complejos de iniciación anormales. Al bloquear el inicio de la síntesis de proteínas, bloquea la traducción y propicia la finalización prematura de la cadena en crecimiento, y por ende se incorporan aminoácidos incorrectos que hacen inclusive que se genere una actividad mayor del aminoglicósido y que funcione adecuadamente. Esto lo que conlleva es una lectura errónea de la plantilla del ARN mensajero y por ende que la bacteria no pueda multiplicarse. Ahora vamos a hablar de unos conceptos muy importantes para entender la administración de los aminoglicósidos, que es acerca de su acción bactericida a concentración dependiente. Hagámonos una pregunta: ¿qué mata más bacterias? ¿Mantener un antibiótico durante muchas horas o alcanzar una concentración muy alta? En algunos antibióticos, como los beta-lactámicos,
lo importante es el tiempo que el medicamento permanece por arriba de la concentración inhibitoria mínima. Pero en los aminoglicósidos funciona diferente. Ellos son medicamentos que funcionan más a concentración dependiente. Eso quiere decir que mientras mayor sea el pico de concentración que alcanzan en sangre, más rápida y más intensa será la destrucción bacteriana. Es decir, que no importa cuánto tiempo esté circulando el medicamento, sino que tan alto sea el pico inicial. Eso es importante aquí porque si ustedes recuerdan en la clase de farmacocinética eh, habían ciertos valores como la concentración máxima y la concentración inhibitoria mínima y lo ideal es que la concentración máxima sea aproximadamente de 8 a 10 veces en el caso de los aminoglicósidos. ¿Y por qué? Porque así obtenemos la mejor eficacia bactericida. Y otro aspecto importante es el efecto de concentración o efecto posantibiótico. Los aminoglicósidos producen una lesión importante sobre el ribosoma bacteriano y aunque la concentración del antibiótico ya haya disminuido, la bacteria necesita varias horas para recuperarse y volver a multiplicarse. Y este fenómeno puede durar aproximadamente de 2 hasta 8 horas dependiendo del microorganismo. Ahora que ya conocemos el mecanismo de acción y a los diferentes aminoglucósidos, es importante que repasemos el espectro antimicrobiano y vale la pena mencionar que esto depende siempre del contexto epidemiológico, de la resistencia local y de muchos otros factores. Sin embargo, al hablar de aminoglucósidos debemos de pensar en pacientes que de pronto ya tuvieron exposición a antibióticos y que ustedes reciben algún cultivo con la presencia de bacilos gram negativos aerobios. Esta es una excelente opción para bacterias gram negativas, sobre todo en el contexto de enterobacterias como E. coli, Klebsiella proteus y también para Pseudomonas. También ofrece una sinergia adecuada en los pacientes que están usando aminoglucósidos. En este caso, los beta-lactámicos pueden lesionar la pared celular bacteriana y al romper esa pared facilitan la entrada de un aminoglucósido al interior de la bacteria. Así que de esa manera ejercen una actividad sinérgica junto con ellos. Es importante mencionar que por tener una limitada acción contra anaerobios, debemos tratar de evitarlos en bacterias que tengan estas propiedades. Aquí en esta gráfica podemos observar las propiedades de ciertos de los más conocidos, gentamicina, tobramicina y amicacina, en cuanto a las bacterias gram positivas y gram negativas. También observamos que, por ejemplo, la amicacina se utiliza para el tratamiento de algunas micobacterias y también la streptomicina. En cuanto a su espectro y resistencia, los aminoglicósidos tienen una buena efectividad sobre todo en gram negativos como Neisseria, Moraxella haemophilus y limitado en gram positivos. En asociación se pueden utilizar para el tratamiento, por ejemplo, de las meningitis o de las septicemias derivadas de listeria, estafilococo, estreptococo y enterococo, pero en asociación con otros agentes más potentes o que actúen en sinergia. Y también se puede utilizar como parte del tratamiento multifármaco de las micobacterias. En cuanto a las resistencias, por las condiciones que mencionábamos del mecanismo de acción, estos medicamentos no funcionan en condiciones anaeróbicas. Por lo tanto, los bacilos anaeróbicos facultativos no tienen una buena efectividad de estos antibióticos. Esta resistencia es derivada de la inactivación del fármaco por las enzimas microbianas, también por falla del fármaco para penetrar intracelularmente debido a las condiciones transmembrana o de la membrana o de la hiperosmolaridad que mencionábamos, y también debido a la baja afinidad del fármaco por el ribosoma bacteriano. Y entonces, al hablar de resistencia bacteriana, podemos observar tres mecanismos de resistencia a los aminoglucósidos
muy importantes. El primero es la inactivación enzimática, y aquí las bacterias fabrican como pequeñas tijeras químicas, ¿verdad? O enzimas que modifican la estructura del antibiótico. Y una vez modificado este antibiótico, los aminoglicósidos ya no pueden unirse al ribosoma y pierden su efecto. El segundo mecanismo es el cambio de sitio donde actúa el antibiótico. Esto se da por medio de modificación en el ribosoma, y al cambiar esa forma de cerradura no puede encajar nuevamente el antibiótico. Y la tercera es la formación de bombas de flujo. En otras palabras, aunque el medicamento llegue a la bacteria, esta lo saca antes de que pueda actuar. Ahora hablaremos de la farmacocinética. Los aminoglicósidos tienen la característica es que son moléculas muy grandes y polares, y por esa razón son altamente hidrofílicas. Eso quiere decir que no atraviesan las membranas biológicas. Por esta razón, si administramos, por ejemplo, gentamicina o amicacina por vía oral, prácticamente no se absorberán. Su biodisponibilidad es menos del 1%. Es como si el medicamento atravesara todo el tubo digestivo sin entrar realmente al organismo. Por esa razón, cuando queremos tratar una infección sistémica con aminoglucósidos, debemos administrarlos por vía intravenosa o intramuscular. La neomicina oral, uno podría pensar que ni se absorbe y entonces no sirve, pero precisamente es esa falta de absorción la que se aprovecha en el caso de la neomicina para permanecer dentro del intestino y ejercer un efecto local. Por eso puede utilizarse para decontaminación intestinal antes de algunos procedimientos, o históricamente para disminuir la producción intestinal de amonio en el paciente que tiene encefalopatía hepática. Ahora, hablando de la distribución, los aminoglucósidos prácticamente permanecen en el líquido extracelular. Su volumen de distribución es aproximadamente de 0.25 a 0.30 litros por kilogramo, y esto es muy parecido al volumen del compartimento extracelular. También tienen una penetración muy limitada hacia algunos órganos. Eso explica por qué alcanzan bajas concentraciones, por ejemplo, en el sistema nervioso central, en el ojo y en la próstata. Eso nos ayuda a entender por qué no son buenos en monoterapia para tratar meningitis o prostatitis, por ejemplo. En cambio, si alcanzan adecuadas concentraciones, por ejemplo, en riñón y en oído interno. Y eso explica también, como veremos más adelante, su toxicidad a nivel de oído y de riñón. En cuanto a la eliminación, los aminoglucósidos dependen completamente del riñón para su eliminación. Prácticamente no se metabolizan en el hígado y se filtran libremente en el glomérulo para eliminarse sin cambios en la orina. Por eso, el mejor indicador para ajustar la dosis es la depuración de creatinina. En un paciente con función normal renal, la vida media es corta, aproximadamente de 2 a 3 horas. Pero si el paciente desarrolla una insuficiencia renal, esta vida media puede prolongarse hasta 48 horas, aumentando su riesgo de toxicidad. Por eso siempre debemos de ajustar el intervalo o la dosis a la tasa de filtrado glomerular. Y un aspecto muy importante es que una pequeña cantidad del antibiótico es captada por las células del tubo proximal y acumularse en la corteza renal, y esta acumulación explica la nefrotoxicidad. Finalmente, durante, por ejemplo, el estadio de pacientes en estado crítico, pueden tener un aclaramiento renal aumentado, es decir, que eliminan el antibiótico más rápido de lo esperado. Y esto en estos casos, paradójicamente, puede necesitarse una dosis inicial un poco más alta, lo que hablábamos del pico de concentración máxima, para alcanzar sus concentraciones terapéuticas. Para terminar con esta parte de la farmacocinética, vamos a hablar de las interacciones farmacológicas relevantes. Puede que existan muchos fármacos que puedan interactuar con los medicamentos que vemos día a día en las clases. Sin embargo, en el caso de los aminoglicósidos no es importante memorizar largas listas,
pero conocer tres importantes interacciones. Una es con los diuréticos de asa, especialmente la furosemida. Tanto la furosemida como los aminoglucósidos pueden lesionar el oído interno, es decir, que cuando se utilizan juntos aumenta el riesgo de otoxicidad. Por eso, si hay una combinación, es indispensable que vigilemos estrechamente al paciente. La segunda interacción tiene que ver con el riñón. Por ejemplo, hay medicamentos como la vancomicina y el cisplatino que, por ejemplo, al utilizarlos juntos a aminoglicósidos puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. Y la tercera interacción es importante en el aspecto del quirófano. Los aminoglucósidos pueden potenciar el efecto de los bloqueantes neuromusculares utilizados durante la anestesia. Esto significa que si el paciente presenta una relajación muscular más intensa y más prolongada, debemos de tener en cuenta que si está recibiendo gentamicina o amicacina, puede aumentar este efecto. Vamos a describir un poquito de las reacciones adversas a medicamentos, que esta familia de medicamentos tiene en específico ciertas reacciones adversas que no se han visto previamente en otros grupos farmacológicos. Uno de ellos es la ototoxicidad, que algunos describen hasta en el 25% de los pacientes. Se da por degeneración de las células ciliadas y de las neuronas de la cóclea. En este caso existen dos tipos de alteraciones. Uno es la hipoacusia bilateral, reversible o irreversible, y el otro es la hipofunción vestibular. Podemos observar, por ejemplo, que hay ciertos aminoglicósidos como la streptomicina y la gentamicina que generan más efecto de hipofunción vestibular, la amicacina y la neomicina que tienen más efecto de hipoacusia, y la tobramicina que tiene un efecto combinado. O sea, este es un poco más potente en cuanto a reacciones adversas. Hay ciertos fármacos o sustancias que pueden potenciar esta reacción de ototoxicidad. Uno es el ácido hetacrínico y el otro es la furosemida, que tienen que tener bien, recordar siempre, porque muchas veces los pacientes toman medicamentos. Por ejemplo, recordemos que la furosemida es un diurético y un paciente con falla cardíaca puede estar perfectamente tomando furosemida y yo le doy un aminoglicósido y puede esto generarle más problemas de ototoxicidad. No siempre ocurre la hipofunción y la hipoacusia. O sea, hay pacientes que solamente tienen tinnitus o que empiezan con cefalea o que tienen manifestaciones de mareo o de náusea que son más leves, por decirlo así, pero que vienen en la misma línea de la toxicidad a nivel de la cóclea y de las células ciliadas. Posteriormente podemos mencionar el otro de las reacciones adversas más común, que es la nefrotoxicidad. Esta se puede dar del 8 al 26% y se da por acumulación y retención de los aminoglicósidos en las células proximales de la nefrona. De la nefrona. Y luego la insuficiencia renal se da por alteración sobre todo en el túbulo distal y colector. De ellos es importante mencionar que la neomicina no debe usarse de manera sistémica porque es el más nefrotóxico. Y al igual que en la otoxicidad, hay ciertos medicamentos que potencian esta nefrotoxicidad, sobre todo la vancomicina y la anfotericina B, que son de los medicamentos que sí deben de usarse con mucho cuidado o que se tienen que monitorizar y readecuar en base a la tasa de filtrado glomerular, que es la manera o la fórmula en la cual nosotros evaluamos cómo está la función renal en el paciente que tiene un daño en su función renal. También los medicamentos que también pueden generar problemas son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que los vimos en hipertensión arterial, los enalapril, ramipril, lisinopril, captopril, el cisplatino y la ciclosporina. Otra de las reacciones adversas a medicamentos menos común, pero que es importante, es el bloqueo neuromuscular. Este se da sobre todo en pacientes con miastenia gravis. Es reversible con sal de calcio, con alguna sal de calcio, y en orden decreciente el más importante que genera bloqueo neuromuscular es la neomicina. Luego le sigue la canamicina y la amicacina, y los menos
peligrosos para esta reacción son la gentamicina y la tobramicina. Otros de los posibles efectos adversos son reacciones raras de hipersensibilidad que incluyen erupciones cutáneas, eosinofilia, fiebre, algunas discrasias sanguíneas, angioedema, dermatitis exfoliativa, estomatitis y choque anafiláctico. Se ha notificado como hipersensibilidad cruzada entre los medicamentos de esta clase. Uno de los efectos adversos más importantes de los aminoglucósidos es la nefrotoxicidad. Esta ocurre porque después de filtrarse en el glomérulo, una pequeña cantidad de antibiótico es captada por las células del tubo proximal. Por eso la insuficiencia renal generalmente no aparece en el primer día, sino 5 a 10 días después del tratamiento. Ocurre al empezar a acumularse el fármaco. ¿En qué pacientes hay más riesgo? Pues en aquellos en los cuales damos dosis altas o tratamientos prolongados. También si el paciente está deshidratado, si tiene sepsis o está hipotenso. ¿Y cómo podemos prevenirla? En realidad un paciente con una buena hidratación, bien valorado antes de dejarle el antibiótico y evitar tratamientos muy largos. Por eso ustedes verán que cuando se dosifica el aminoglucósido, generalmente en sinergia, se utiliza más o menos de 5 días con un control periódico de creatinina sérica, especialmente cuando el tratamiento dura más de 3 días. A diferencia de la nefrotoxicidad, que puede ser reversible, la otoxicidad puede ser permanente y es un efecto adverso muy importante y discapacitante. Los aminoglucósidos pueden lesionar las células ciliadas del oído interno y una vez que éstas se destruyen prácticamente no se regeneran. Existen dos formas de toxicidad óptica. La primera es la toxicidad coclear, que afecta precisamente la audición y generalmente comienza con la pérdida de los sonidos más agudos y muchas veces inicialmente no se dan cuenta, pero pueden referir tinnitus. En la segunda, la toxicidad vestibular afecta el equilibrio. En estos pacientes puede haber vértigo, inestabilidad al caminar y sensación de que todo da vuelta al girar la cabeza. Hay aspectos importantes que tomar en cuenta que pueden aumentar el riesgo. Uno, igual que con la nefrotoxicidad, los tratamientos prolongados, pero también la interacción con furosemida o cisplatino. Existe un efecto adverso mucho menos común, pero que puede poner en riesgo la vida del paciente, que es el bloqueo neuromuscular. Los aminoglucósidos disminuyen la liberación de acetilcolina y por ello dificultan la transmisión del impulso entre el nervio y el músculo. Este resultado da debilidad muscular intensa y en casos graves puede afectar los músculos respiratorios. Afortunadamente este efecto es poco frecuente, sin embargo si tenemos pacientes que tienen miastenia gravis o síndrome de Lambert-Eaton, que son enfermedades de la placa neuromuscular, o aquellos que están recibiendo bloqueantes neuromusculares durante una cirugía o cuando existen pacientes que tienen hipocalcemia o hipomagnesemia, debemos de tener cuidado y sospechar que el paciente puede desarrollar este evento adverso con más facilidad. En algunos casos también puede utilizarse neostigmina como tratamiento complementario. Y aquí es importante recordar la clase que se tuvo en el primer módulo de bloqueantes neuromusculares y conocer prácticamente el mecanismo de acción por el cual estos pueden afectar. Es importante mencionar que en cuanto a los aminoglicósidos, se prefiere en términos generales la estrategia de dosis altas e intervalos prolongados. Por intervalos prolongados no me refiero a que el paciente lo tome mucho tiempo, sino que la vía de administración sea una vez al día, en vez de usarlo cada 6, cada 8 horas o cada 12 horas. Este es el medio preferido para evitar la nefrotoxicidad y otoxicidad en sujetos normales. Debido al efecto postantibiótico, dar dosis altas y solo una vez al día hace que este efecto sea adecuado en cuanto a su propiedad farmacológica y alcanzar el efecto deseado. En otros sujetos, por ejemplo en el embarazo, endocarditis, pediatría y enfermedad renal,
Esta estrategia de dosis altas e intervalos prolongados es discutible. En ellos sí es importante valorar la tasa de filtrado glomerular, la etapa del embarazo, la endocarditis requiere muchas más dosis más frecuentemente, al igual que en pediatría. Entonces ahí se prefiere las múltiples dosis. En la diapositiva ustedes pueden observar la dosificación de los principales aminoglicósidos. Normalmente para fines prácticos el más utilizado es la gentamicina de 3 a 5 miligramos por kilogramo en adultos y de 6 a 7.5 miligramos por kilogramo en niños, con un intervalo de horas de 8. Y en el intervalo de estrategia de dosis altas a intervalos prolongados cada 24 horas. La amicacina, que es otro de los antibióticos más comúnmente utilizados, se da con una estrategia de 15 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Por último, les coloco acá algunos de las indicaciones en cuanto a patología para uso de los aminoglicósidos en monoterapia y en combinación. En combinación se utilizan bastante con los beta-lactámicos y con algunos glucopéptidos como vancomicina, ampicilina, en infecciones serias como sepsis y neumonías nosocomiales. Aquí ustedes observan el espectro de acción, que ya lo repasamos, y algunas indicaciones. En monoterapia, tularemia es de los más conocidos en monoterapia de la streptomicina y la gentamicina. En peste podemos utilizar streptomicina o gentamicina. En la uretritis por Neisseria gonorrea podemos utilizarlos en infecciones de vías urinarias. Cuando nosotros tenemos una infección urinaria de vías altas, una pielonefritis complicada, podemos usar gentamicina o amicacina de manera parenteral. En combinación al tratamiento empírico de infecciones graves, septicemias, podemos utilizarlos en asociación con beta-lactámicos. La neomicina se utiliza por vía oral para la erradicación de la flora del aparato digestivo previo a la cirugía colorectal, y también en coma hepático para reducir el número de bacterias que producen amonio y para evitar la encefalopatía. Existen preparados de varios aminoglicósidos para administrar por vía inhalatoria mediante nebulizador, como les mencionaba yo en el tema de la fibrosis quística, para la erradicación de la pseudomonas aeruginosa. Los aminoglucósidos ocupan un lugar importante en el tratamiento de infecciones graves. Lo hemos repetido varias veces, sobre todo por bacilos gram negativos, y especialmente los pensamos utilizar en el aspecto hospitalario, en el ámbito hospitalario. Aquí hay 3 escenarios clásicos donde los aminoglucósidos pueden jugar un papel importante. Por ejemplo, en la sepsis por las bacterias sensibles, en la neumonía nosocomial, y es importante mencionar que generalmente no se utilizan en monoterapia en estos contextos, sino por su efecto sinérgico con otros como los betalactámicos, y en infecciones intraabdominales, sobre todo cuando tenemos la presencia de peritonitis o un absceso abdominal. Aquí van otros ejemplos de indicaciones para el uso de aminoglucósidos, por ejemplo en la endocarditis infecciosa, en la tuberculosis, como veremos en la clase de antifímicos, en infecciones urinarias complicadas o resistentes, y especialmente dirigido para los casos de brucelosis y tularemia. Existen al menos 4 escenarios donde debemos platicar de algunos puntos importantes acerca de la farmacodinamia. Luego, primero es en las embarazadas, donde los aminoglucósidos atraviesan la placenta y pueden producir daño fetal. En el segundo punto, los neonatos, que tienen mayor cantidad de agua corporal y sus riñones aún están inmaduros, y esto puede hacer que el medicamento permanezca más tiempo en el organismo. Por esta razón, cuando se necesitan en ellos, los neonatólogos valoran la necesidad por medio de fórmulas para calcular el peso, la edad del niño y un monitoreo estrecho. En el tercer caso, pacientes en cuidado crítico que pueden tener importantes cambios en el volumen de distribución y función renal, la eliminación de los antibióticos puede ser muy rápido y otros muy lento. Por eso es importante medir los niveles séricos, ajustarlos de forma individual
En ellos generalmente siempre se mide la albúmina y aunque estos fármacos no se unen completamente a proteínas, sí es importante valorar cómo están los volúmenes de distribución. Finalmente, en pacientes con obesidad o con peso corporal alto, se debe de ajustar la dosis para evitar infradosificación o toxicidad. A manera de integrar el conocimiento, aquí tenemos el ejemplo de cómo los diferentes grupos farmacológicos tienen diferentes propiedades sobre gram negativos, aerobios, la vía de administración, la nefrotoxicidad y la sinergia. Y de esta manera podemos comparar y saber en qué momento los fármacos tienen una acción. Llegamos al final de la clase y les dejo estos 5 puntos importantes para afianzar el conocimiento. 1. El mecanismo de acción a través de la subunidad 30S ribosomal bacteriana. 2. El espectro de acción contra gram negativos. 3. La farmacocinética. No se absorben por vía oral y la distribución a través del líquido extracelular con eliminación renal. 4. La toxicidad, nefro y ototoxicidad y en raros casos bloqueo neuromuscular y el monitoreo que requieren estos pacientes. Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas dependientes de la concentración y muy eficaces en los contextos adecuados y seguros. Gracias por su atención.